Sean todos bienvenidos ustedes a esta su iglesia de la Nueva Jerusalén. Le damos gracias a Dios por su presencia. Gracias a Dios porque nos ha mantenido una semana más con vida, un día más con vida, un día donde celebramos el honrarlo, en alabarle, glorificarle por todo lo que Él nos ha dado. Le damos gracias a Dios por una semana llena de bendición, llena de provisión, porque usted lo ha mantenido completamente sano, con mucho trabajo. Y si no es con mucho trabajo, pues dándole gracias. Si no tiene trabajo, entonces tiene más tiempo para adorarle al Señor. Entonces, de una manera u otra, usted sea agradecido con el Señor, porque tiene mucho trabajo, porque no tiene mucho trabajo. De todos modos, tenemos que darle gracias a Dios, porque la palabra nos enseña que hay que darle gracias a Dios por todo y en todo momento. Entonces, creo yo que una de las cosas más importantes de nuestra vida es haberle conocido a Él, el tener a Él como nuestro Padre, que Él es el que ministra nuestros corazones, el que nos da la paz, el que nos da la tranquilidad, el que nos da el querer como el hacer siempre su voluntad, y que pues más nada, más que ser agradecidos con Él a todo momento, ¿no? Siendo obedientes, siendo agradecidos, siendo siempre fieles a Él, aún en medio de todos los problemas, aún en medio de todas las circunstancias, tenemos que siempre optar por la mejor decisión, que es agradecerle a Dios por todo lo que Él nos da. Y una de las cosas más importantes, ¿no?, que nos debemos todo el tiempo de estar conscientes de que debemos de arrepentirnos. Si alguna vez faltamos, nos arrepentimos y le pedimos a Dios que nos ayude para no volver otra vez a caer en ese mismo pecado, en ese mismo error. Arrepentíos y convertíos, dice la palabra del Señor. Yo creo que es algo bien importante, ¿no? Hemos estado hablando de toda la misericordia de Dios, de todo el amor de Dios, de todo lo que Él pone en nuestros corazones, de todo lo que nosotros hablamos, pensamos, y de todo lo que nos conlleva a hacer nuestras acciones. Y yo creo que el decidir nosotros en arrepentirnos y convertirnos empieza desde ahí, ¿no? Dentro de nuestro corazón, desde el fondo de nuestro corazón, creyendo que si nos arrepentimos y nos convertimos al Señor, pues vamos a tener esa paz y esa tranquilidad que Él solamente nos da. Que no va a haber ninguna otra manera más que decirle al Señor gracias por habernos rescatado del pecado, por habernos convertido a Él para llevar una vida santa, en santidad, para Él. Así es que, amados, en el día de hoy vamos a ver esa parte de la Escritura, ¿no?, que muchas de las veces en la actualidad pues ya no se predica de que nos tenemos que arrepentir, nos tenemos que convertir a Cristo, sino pues ahora nada más con que vengas, dejes tu diezmo, dejes tu ofrenda y estés aquí todos los domingos o los días de servicio que se hagan en la iglesia, con eso estamos más que pagados, ¿no? Pero yo creo que debemos de ver que en este tiempo son tiempos difíciles, son tiempos importantes, son tiempos en los cuales debemos de mantenernos en esa cobertura del Señor. ¿Y cómo nos mantenemos en esa cobertura del Señor? Pues bueno, en ese arrepentimiento y en ese convertimiento hacia Cristo de Jesús. Dejando de hacer las cosas malas para hacer las cosas buenas, como nos ha enseñado la palabra del Señor. Caminando siempre en rectitud, tratando de hacer siempre lo mejor. Claro que no vamos a alcanzar una perfección, pero sí vamos a tratar de ser mejores cada día, de que nuestra actitud sea la mejor positiva, que nuestra actitud sea para el Señor, en todo momento agradándole, así como Él nos quiere enseñar y como Él nos está diciendo. Nunca podemos ver de otra manera las cosas del Señor, sino más que de la manera que Él las ve. Usted no puede ver los propósitos de Dios si usted no tiene un acercamiento con Él.
Entonces, si usted no tiene un arrepentimiento y un convertimiento completo para Cristo, entonces usted no va a encontrar nunca el propósito de Dios en su vida. Entonces nunca va a sentirse amado, ¿sí?, ni querido por el Ser Supremo que es nuestro Dios Todopoderoso. Entonces tenemos que empezar por ese arrepentimiento, dando el paso para convertirnos a Cristo en totalidad. Amén. Entonces, empezando desde nuestro corazón. No podemos hacer un arrepentimiento y un convertimiento nada más de afuera, sino todo viene de adentro hacia afuera. Y ese es el punto más importante, ¿no? Que debemos de empezar de adentro de nuestro corazón, dejar y permitir que el Señor empiece a limpiar nuestro corazón con su Santo Espíritu para que nosotros podamos de esa manera alcanzar y convertirnos completamente a Cristo, ¿sí? Podemos ver una y mil, ¿sí?, a veces personas que vienen a la iglesia, pero en sí no han llegado a ese arrepentimiento y a ese convertimiento, ¿sí? El arrepentirse es ya no volver otra vez atrás, dejar de hacer lo malo. El convertirse a Cristo es seguir a Cristo. El convertirte a Él es seguir los pasos mismos de Jesucristo en esta vida, ¿sí? Te guste o no, ¿sí? Y muchos podemos ver las iglesias llenas, pero no podemos ver tanta gente convertida a Cristo Jesús. Podemos ver las iglesias llenas, pero no podemos ver tanta gente convertida a Cristo, ¿sí? En la actualidad es como se ha vuelto una costumbre ir los domingos a la iglesia, pero nada más es por compromiso para los seres humanos, no un compromiso que tengan con Dios, ¿sí? No es un verdadero arrepentimiento, sino es que yo voy a ir cuando yo pueda ir. Yo iré a la iglesia cuando a mí me convenga ir, ¿sí? Cuando estás bien, no te acuerdas del Señor, y cuando ya estás mal, entonces es cuando te acuerdas del Señor, ¿sí? Cuando te detectaron una enfermedad y que solamente Dios puede hacer lo imposible, lo puede hacer posible. Entonces, yo creo que no necesitamos llegar a ese extremo. Necesitamos entender que solamente el único que nos puede dar la paz en nuestro corazón es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el príncipe de paz. Y si tú caminas convertido completamente y arrepentido completamente para Él, yo creo que todas las cosas, como dice su palabra, todas las cosas resultan para bien los que creen en Él. Entonces, yo estoy con esta palabra, ¿no?, de arrepentidos y convertidos en totalidad a Cristo Jesús, ¿sí? No nada más a la mitad ni parcialmente, sino es totalmente. Vaya ahí a Hechos, capítulo 3, versículo 19. Y mira lo que dice la palabra del Señor aquí. Hechos, capítulo 3, versículo 19. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice la palabra del Señor: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntase, óigalo, arrepiéntase y vuélvase a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Entonces, el Señor no nada más te dice arrepiéntete, ¿sí?, y conviértete, sino que también lleva consigo una promesa del Señor que te dice: yo te voy a dar descanso cuando tú te arrepientes y cuando tú te conviertes a Cristo, ¿sí? El simple hecho de que muchos quieren llegar a la iglesia, quieres llegar a la iglesia, pero por un compromiso de que el hermanito, la hermanita o el pastor te hizo la invitación y tú tienes que llegar a la iglesia. Es un compromiso que tú haces, pero con el ser humano, no con Dios. Con Dios es su palabra, es arrepentirte
y convertirte. Y dice, y vuélvete a Dios, arrepiéntete y vuélvete a Dios, conviértete a Cristo, ¿sí? ¿Para qué? Para que te dé ese descanso que tú necesitas en esta tierra. Amén. ¿Cuánta gente vive, ¿sí? Con esa mentalidad de que con el hecho de que yo voy a la iglesia, yo siento que yo ya estoy tranquilo. Yo te voy a decir una cosa, no es necesidad, ¿sí? No es la necesidad tuya, sino es la necesidad que tú tienes de Dios. Y tú debes de entender que tú necesitas de Dios. Por eso es que dice el Señor, arrepiéntete y vuélvete a Dios. ¿Para qué? Para que yo te dé ese descanso que tú necesitas, esa paz que tú necesitas en tu corazón. ¿Y cómo va a ser? Pues bueno, necesitas arrepentirte, primero, que es el paso de fe, arrepentirte de todos tus pecados para que seas lavado y limpiado con la sangre poderosa de Jesucristo. Y después viene el convertimiento completamente a Cristo. ¿Cómo? Dejando de hacer las cosas malas, siendo obediente a los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor nos ha dejado en su palabra. Y muchos de nosotros no queremos entender esa parte, ¿sí? No queremos hacer la voluntad del Señor, queremos hacer nuestra voluntad y no estamos para hacer nuestra voluntad. Estamos aquí de pasada en esta tierra por el propósito que Dios puso en tu vida, por ese propósito que Él te creó. No estás aquí de casualidad, tú tienes un propósito para estar aquí en esta tierra. Pero si tú no buscas del Señor y no tienes una relación con el Señor, entonces necesitas forzosamente, para que sean borrados tus pecados, pues necesitas acercarte completamente y 100% arrepentirte al Señor y convertirte a Cristo Jesús, que te va a ayudar para llevar una vida santa en Él. Así es que, amado, ¿qué significa arrepentirse? Palabra clave de nuestra prédica del día de hoy. ¿Qué significa arrepentirse? Es volverse, es abandonar los malos caminos y volverse a Cristo y por medio de Él a Dios. Esa es la clave de todas las cosas, ¿sí? La palabra, ¿qué dice? Arrepentirse es volverse, es abandonar los malos caminos y volverte a Cristo. O sea, dejar de hacer todo lo malo y mirar a Cristo como tu Señor y Salvador y ser seguidor de Cristo y hacedor de la palabra del Señor. Entonces, tú no vas a tener acceso al Padre si no es por Cristo, dice la palabra del Señor. ¿Sí? Nadie viene al Padre si no es por mí, dice su palabra. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesucristo. Entonces, para que tú puedas tener acceso al Padre, necesitas primero arrepentirte, ser lavado con la sangre poderosa de Jesucristo, y de esa manera vas a tener acceso al Padre y vas a empezar a conocer a Dios, ¿sí? Entonces, el volverte quiere decir arrepentirte, y arrepentirte quiere decir volverte, y el volverte quiere decir abandonar los malos caminos, y los malos caminos te llevan y te conllevan a Cristo Jesús para que tengas acceso a nuestro Padre, que es Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, no nada más es una significancia simple, sino lo es todo. El arrepentirte y convertirte a Cristo Jesús para que llegues al Padre por medio de Él. Entonces, realmente necesitamos hacerlo. Realmente necesitamos caminar en esa verdad. Realmente necesitamos hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Porque como dice su palabra, el que no ha conocido el que no me ha conocido a mí, no ha conocido al Padre, ¿sí? Porque no quieres hacer su voluntad. Entonces, ¿cuál o qué motivo te podría conllevar o te podría llevar a no querer hacer lo que la palabra del Señor te indica? Arrepentíos y convertíos para Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que tengamos acceso al Padre por medio de Él, ¿sí? ¿Qué dice Juan 14:1? Mire lo que dice.
No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. ¿Sí? El versículo 6 de ese mismo capítulo, el capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, amados, ¿sí? Tenemos que entender, ¿sí? Que no nada más es cuestión de decirte, hey, amado, arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados para que sean borrados. Pero también te tengo que decir que aparte de arrepentirte de todas tus maldades y de todas tus iniquidades delante de Cristo Jesús, no delante de mí, delante de Cristo Jesús, es también convertirte para hacer lo correcto para Cristo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tengas acceso al Padre. Simplemente, ¿no? Entonces, ¿qué dice Hechos? Capítulo 8, versículo 22. Dice, arrepiéntete, pues, de esta tu maldad. Fíjate lo que te dice. De esta tu maldad. Y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Amado, hemos estado viendo, ¿sí? Fíjese cómo el Señor nos ha estado hablando y nos sigue hablando y nos seguirá hablando. ¿Cómo es, sí? Que de tus pensamientos, de tu corazón, de tus palabras y de tus acciones, viene reducido a esto, ¿sí? Simplemente nada más arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, ¿sí? Entonces, amado, necesitamos entender que realmente nosotros tenemos que caminar en esa verdad que es en Cristo Jesús. Tenemos que arrepentirnos y tenemos que volvernos a Cristo y caminar en la verdad que es lo que el Señor nos ha dejado. Miren, Hechos 26, 18, dice la palabra del Señor, para que abras sus ojos, para que se conviertan, óigalo, para que se conviertan de las tinieblas a luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Sí? Entonces, amado, creo que vamos a leerlo, esta escritura. Quiero completar todo lo que dice. Desde el versículo 15, dice, yo entonces dije, ¿quién era el Señor? El Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que he visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Pero quién dijo esto? Dice, yo soy Jesús el que te está diciendo, arrepiéntete, ¿sí? Es lo que yo te digo, para que te conviertas, para que tú vayas y hables a los gentiles de mí, para que tú pongas en ellos esa palabra que va a causar que esa fe se mueva, para que ellos se conviertan a mí. Amén. Entonces, esto le estaba diciendo a Pablo, ¿sí? A Saulo de Tarso, ¿sí? Que después fue Pablo. Entonces, se imaginan todas las cosas que Dios puede hacer en tu vida, ¿no? Todo lo que puede hacer el Señor en ti cuando tú te arrepientes y cuando tú empiezas a caminar en la verdad que es en Cristo Jesús. No tenemos otra opción, amado. No tenemos otra salida.
No tenemos otra excusa, no tenemos otra cosa más que el principio es arrepiéntete y conviértete a Cristo. Simplemente, nada más. Primera Pedro capítulo 2, versículo 25. Y dice la palabra de Dios así: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Sí? Amado, tenemos que entender las cosas, ¿sí? Que la decisión de volverse del pecado, oiga bien lo que le voy a decir con esto. La decisión de volverse del pecado a la salvación en Cristo incluye, óigalo bien, la aceptación de Cristo, no solo como Salvador de la condena del pecado, sino que también como Señor de la vida de quien lo acepta. O sea, que cuando tú recibes al Señor, no nada más es arrepentirte, sino recibes al Señor como tu Señor y Salvador, que es Jesucristo, no nada más, sí, es por tu salvación, por la condena de tu pecado, sino que también como va a ser el Señor de tu vida, el que va a dirigir tus pasos, el que va a abrirte los oídos y los ojos espirituales para que tú camines en esa verdad que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces necesitamos que no nada más arrepentirnos, sino aceptar al Señor como nuestro Señor y Salvador, y que Él sea el que gobierne nuestras vidas. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Pues ya lo estamos aprendiendo y entendiendo en el día de hoy, que es de la manera que tú te debes de alejar de hacer todas las cosas malas. Simplemente, porque es tu decisión. Es tu decisión. Es arrepentirte y convertirte a Cristo Jesús para que Él sea el que gobierne tu vida, ¿sí? Para que Él sea el dueño de tu vida. ¿Y cómo vas a obtener eso? Pues simplemente de esa manera, ¿sí? Aceptándolo y corrigiendo tu vida delante de Él, porque Él es el que es el dueño ahora de tu vida. Amén. Entonces, amado, así que el arrepentimiento implica un cambio de amos, ¿sí? El arrepentirte, totalmente vas a cambiar de amos, ¿sí? Del señorío de Satanás, ve ahí para que veas lo que nos dice la palabra del Señor, ¿sí? Efesios, ve a Efesios, capítulo 2, versículo 2. Y dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí? De ahí, tú tienes que cambiar al señorío de Cristo y de su palabra. Te voy a decir, Hechos, capítulo 26, versículo 18. ¿Sí? Tú debes de dejar que Jesucristo sea el Señor de tu vida. Capítulo 26, versículo 18. Lo vamos a volver otra vez. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, óigalo, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amado, simplemente tenemos que dejar que nuestro Señor Jesucristo ministre nuestras vidas, que Él sea el que guíe nuestros pasos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que su palabra es lumbrera a nuestros pies. ¿Sí? Él es el que alumbra nuestros caminos. Él es la luz que va por delante de nosotros. ¿Sí? Porque su palabra es luz a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, dice la palabra del Señor. Entonces, amado, tenemos que dejar definitivamente de hacer todas las cosas malas, dejar, ¿sí?,
que Satanás sea el que gobierne nuestras vidas y dejar que Cristo Jesús, con nuestro arrepentimiento y con nuestro convertimiento a Él, y que Él sea el dueño de nuestra vida, es el que nos va a llevar consigo ante el Señor el día que nosotros tengamos que partir. Amén. Él es el único, Él es el único que nos va a llevar con el Señor. Entonces el arrepentimiento es una decisión de libre de parte del pecador. O sea, tú decides si lo quieres hacer o no. Hecha posible mediante la gracia capacitadora dada a Él al oír el Evangelio y creer en Cristo. Ahí mismo en Hechos, capítulo 11, versículo 21, te voy a decir. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Sí? Entonces, amado, no nada más es arrepentirte, sino es que convertirte a Cristo Jesús. Amén. Entonces, amado, yo creo que la definición de la fe salvadora como un simple confiar, ¿sí? Es la confianza que tú pones en Cristo Jesús, ¿sí? Como Salvador es totalmente insuficiente a la luz de la exigencia de Cristo hace del arrepentimiento. Entonces, amado, tenemos que entender que el arrepentimiento, el convertimiento, el dejar que Él sea el Señor de nuestra vida y que Él sea y permitirle que Él maneje toda nuestra vida, nos corresponde a nosotros como, ¿sí?, seguidores de Jesucristo, seguir en el camino que Él tiene para nosotros. Así sea como sea, el Señor tiene, dice, planes de bien y no de mal para ti. Entonces, simplemente nada más dejamos de ¿qué? Que Él sea el que ministre nuestras vidas, confiando en Él, dejando todo nuestro ser, dejando todo lo que somos nosotros, para que Él siga guiándonos. Amén. Porque muchas de las veces no podemos arrepentirnos, pero no podemos, todavía no tenemos esa confianza de decir, Señor, pues tú eres el que dirige mi camino. Entonces tú debes de dejar que Él sea el que ministre tu vida y que Él sea el dueño de tu vida y que Él sea el que te lleve por el camino que Él te tenga que llevar, a pesar de que tú no veas absolutamente nada, ¿sí? Aunque tú veas un desierto enfrente de ti, si el Señor dice que ese desierto lo vas a pasar, tú lo vas a pasar. Si tú miras una montaña enfrente de ti y dice el Señor que tú vas a cruzar del otro lado, así lo vas a hacer. Así lo dijo, se lo dijo al pueblo de Israel, ¿no? Yo te voy a sacar de aquí y te voy a llevar a la tierra donde fluye la leche y la miel. Y se encuentran, ¡pum!, ¿sí?, con el mar, y atrás ya venía el faraón y su ejército. ¿Y para dónde? Pero siguen confiando en el Señor. Abrió el mar, pasaron por tierra seca, ¿y qué vuelve a pasar? ¿Sí? Todos los obstáculos que todo el pueblo de Israel encontró fue para que ellos encontraran esa confianza y esa dependencia, óigalo bien, confianza y dependencia del Señor. Así es que nosotros debemos de tener esa capacidad, ¿sí?, de aceptar, ¿sí?, el arrepentirnos, el convertirnos a Cristo Jesús, que Él maneje nuestras vidas para que Él sea el que dirija y el que lleve, y que nosotros nos hagamos dependientes de Él. Amén. Que nada de lo que tú quieras hacer, solamente lo diga Él, si puedes o no lo puedes hacer. Amén. Entonces, manejemos siempre el tiempo y la hora del Señor. Él es el que nos dirige, Él es el que nos da las cosas a su tiempo. No es cuando tú quieras, sino es cuando Él decide que es tiempo para que tú lo recibas. Entonces, siempre debes de tener en cuenta que todas esas circunstancias, todas esas dificultades, todas esas enfermedades, todos esos diagnósticos, el Señor ya tiene una solución para todo eso, a su debido tiempo. ¿Por qué? Porque tú dependes de Él. Amén. Entonces, amado, el definir la fe salvadora de manera que no incluya necesariamente un rompimiento radical
con el pecado es distorsionar de modo peligroso el punto de vista bíblico de la redención. Entonces, amado, simplemente yo te lo digo, en otras palabras, que tú debes definitivamente romper con tu manera de vivir de la maldad. O sea, es un cambio completo, radical. No es nada más la mitad, un pie aquí y el otro allá. No. Debe de ser completo, parado, ¿sí? Tomado de la mano del Señor para que tú puedas seguir adelante, confiando, creyendo y que Él sea el que siga ministrando tu vida a donde quiera que tú vayas. Entonces, la fe que incluye el arrepentimiento siempre es una condición para la salvación. Entonces, imagínate, ve ahí a Mateo capítulo 1, versículo 15. Es Marcos, perdón. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 15. 1:15. Marcos 1:15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. O sea, en la palabra de Dios, ¿sí? En lo que es el evangelio de Cristo. Amén. Vaya ahí a Lucas capítulo 13, versículo 3. Vamos a leer capítulo 13, versículo 3 y luego vamos a leer el 5. Y dice la palabra del Señor así: os digo, no, antes si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. O sea, que forzosamente tienes que arrepentirte, porque si no vas a padecer igual que todos. 5. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, amado, ¿sí? Necesitamos forzosamente arrepentirnos. Hechos, vaya ahí a Hechos. Hechos, capítulo 2, versículo 38. Y mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Claro, y que quiero aclarar algo con esto. ¿Sí? El bautizarte dice arrepentíos. El bautizarte es nada más, es el comprometerte definitivamente con el Señor aquí en esta tierra y que todo mundo vea bautizándote que tú ahora has dejado completamente el pecado y que desde ese momento que tú te bautizas vas a vivir para el Señor. Amén. Pero el bautismo no te va a dar, óigalo bien, el pase al reino de los cielos. Óigalo bien, porque muchos, y ha pasado, amado, y ha sucedido, y hemos vivido nosotros como en la iglesia, hemos vivido con personas que han creído que el bautizarme, yo con el bautismo, yo obtengo mi salvación y yo ya puedo hacer todo lo que quiera porque ya mi salvación ya no la puedo perder. No, mi amado, estamos equivocados ahí, ¿sí? Tú te arrepientes, pero el bautismo nada más es un complemento para decirle a esta tierra, a este mundo, que ahora perteneces para Cristo, pero vas a estar viviendo alejado. Es tu sello con esa agua de que tú estás completamente alejado del mundo, ¿sí? Mas eso no te va a llevar a Cristo Jesús. El único, dice la palabra del Señor, que te lleva al Padre es Cristo Jesús, porque dice, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque yo soy el camino,
la verdad y la vida. Punto. ¿Sí? Así es que, amado, no nos confundamos. ¿Sí? Y no queramos ver la palabra del Señor a nuestra conveniencia. Lo que es, amado. Te arrepientes, te bautizas, dice Pedro. Pero te bautizas para demostrarle a este mundo que tú ya eres para Cristo. Mas no, el bautismo te va a llevar para con el Señor. Así es que tengamos mucho cuidado con lo que oímos allá afuera, mi hermano. ¿Sí? Hay gente que predica eso. Y déjeme decirle, hay de aquel que le añada o que le quite o que le quiera poner algo a la palabra del Señor. Yo le digo la verdad, porque esa es la verdad, porque la palabra del Señor nos enseña. Entonces, ahí mismo, en Hechos 3:19 dice así: así que arrepentíos, óigalo bien, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que, amado, necesitamos forzosamente arrepentidos y convertidos. Así es que vaya ahí al capítulo 11 de ahí mismo de Hechos y vamos a leer el versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. El arrepentimiento, mi amado, fue un mensaje fundamental de la predicación de los profetas del Antiguo Testamento. Y si quiere ir ahí a Jeremías, capítulo 18, versículo 8, mire lo que dice la palabra del Señor. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y son palabras del Señor, ¿sí? Hacia el pueblo. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. O sea, que si tú te arrepientes, el Señor tiene unos planes mejores para ti. No el que ya había pensado cómo ibas a acabar. ¿Sí? Entonces, amado, tenemos que entender todas estas cosas. ¿Sí? Tenemos que entenderlo de una manera u otra. ¿Sí? El hecho de que tenemos que cambiar completamente, convertirnos a Cristo Jesús, como Él dice en su palabra. Ezequiel, capítulo 18, versículo 30. 18, capítulo 30, dice la palabra del Señor. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de la ruina. ¿Sí? Entonces, amado, yo creo que tenemos que empezar a entender, ¿sí? Todo lo que el Señor nos lleva, ¿no? Y nos conlleva. Joel capítulo 2, capítulo 2, versículo 12 y 14. Lo vamos a leer del 12 al 14 de Joel. Dice: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo, óigalo bien, amado, Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón,
con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová. ¿Qué le digo, mi amado? El arrepentimiento debe de ser de todo tu corazón, porque el arrepentimiento y el convertirte viene desde adentro, no es de afuera. ¿Qué dice aquí el Señor? Rasgad vuestro corazón, ¿sí? Y no vuestros vestidos. O sea, Él quiere tu corazón arrepentido y convertido para Él. No quiere tu ropa ni tu vestimenta que te desgarres, que te tires al suelo, que te hagas un hule ahí tirado. No, Él quiere tu corazón totalmente rasgado para Él, ¿sí? Totalmente para Él. Entonces, ¿qué dice? Y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Amado, es de vuestro corazón de donde nosotros tenemos que empezar todas las cosas para agradar a Dios. ¿Qué dice? Rasga tu corazón, ¿sí? No tus vestidos, ¿sí? Así es que, amado, empecemos por ahí, ¿sí? De todo corazón te arrepientes y de todo corazón te conviertes a Jehová nuestro Señor. Malaquías 3:7 dice la palabra del Señor. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Amado, de todo corazón tenemos que volvernos a nuestro Señor. De Juan del Bautista, fíjense lo que dijo ahí en Mateo 3:2, dice, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces, amado, de Jesucristo, ¿qué dijo? Dice 4:17 de Mateo. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, amado, yo creo que todas las cosas que tenemos que hacer, ahí mismo de Mateo, vaya al capítulo 18, versículo 3, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y si va ahí a Lucas capítulo 5, versículo 12. 5:12 de Lucas. Sucedió que estando en él una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con él en el rostro y teniendo y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiar. ¿Sí? Entonces, amado, espérame, no, le leí 5:12, no, es 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, dice Jesús. ¿Sí? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, amado, yo creo que todas las cosas que tenemos que entender como creyentes, vaya ahí a Hechos capítulo 2, versículo 38. 2:38. Y dice, Pedro les dijo,
arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, amado, punto. La predicación del arrepentimiento siempre debe de estar acompañada del mensaje del Evangelio. Así es que, si va ahí a Lucas, con eso yo voy a terminar, no se me desespere, con eso terminamos. Lucas, capítulo 24, versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, oígalo, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, amado, con esto concluyo. Dios ha adoptado para bendecir a su pueblo con el derramamiento del Espíritu Santo. Solo a condición del arrepentimiento. O sea, si no hay arrepentimiento, no va a ser lleno del Espíritu de Dios. Así es que, es decir, volverse del pecado, óigalo bien, volverse del pecado y de los caminos de injusticia de su corrompida generación y de la conversión, o sea, que es decir, volverse a Dios, escuchar todo lo que Cristo, el profeta, les dice. Vaya ahí a Hechos.